Hola a todos y bienvenidos a Historia con Carla. El proceso de la llegada y conquista de parte de los europeos al continente americano es ampliamente conocido por gran parte del mundo. Pero, ¿y qué pasó luego? ¿Cómo terminó la conquista y qué adversidades se enfrentaron las nuevas naciones? Eso y más trataremos de explicar en este video. Sin más que decir, comencemos. Nos enfocaremos en la conquista por parte del Imperio Español, pero para entender el final de dicha conquista es importante analizar la situación en Europa y principalmente la de España. Los reinados de los reyes católicos, Carlos I y Felipe II, fueron de gran esplendor para el Imperio Español. España llegaría a su punto de oro con la mitad del territorio del Nuevo Mundo para sí mismo, llenando sus arcas reales de oro y bienes comestibles, asomándose en toda Europa como una gran potencia imparable. Pero, ¿cuándo comienza el declive de este poderoso imperio? El periodo comprendido entre 1598 a 1700 es conocido como el periodo de los Austrias Menores, englobando a los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Dichos reyes se caracterizaron por delegar sus funciones de gobierno en miembros de la aristocracia conocidos como válidos, y nunca participarían activamente del gobierno, lo que disminuyó la figura del rey como autoridad. Otra de las causas de la caída de este imperio fue la crisis económica que sufrió incluso desde el reinado de Felipe II, debido a las incansables guerras que sostenían con varios de sus vecinos, como los franceses, ingleses e incluso el Imperio Otomano. Gastos que cada vez eran más, y lo poco que llegaba del Nuevo Mundo para apoyar estas guerras al final era filtrado por miembros del apoyo del rey, llegando al final una pequeña parte para la guerra que no era suficiente, entre otras causas que si les gusta podemos dedicarle un video. Continuando el punto de quiebre precisamente fue la muerte sin hijos de Carlos II en 1700, abriendo un periodo de incertidumbre. El testamento del difunto nombraba heredero a Felipe de Anjou, bisnieto de Felipe IV de España y nieto de Luis XV de Francia. Pero existían otros candidatos con derechos, como Fernando de Baviera y sobre todo el archiduque Carlos de Habsburgo, que no aceptaron esta solución y consiguieron partidarios en España. Finalmente, tras la Guerra de Sucesión Española, que duró desde 1701 a 1714, Felipe de Borbón, apoyado por su poderoso abuelo, se convirtió en el fundador de una nueva dinastía en España. Pero mientras del otro lado del mundo se peleaban por el control de la corona española, ¿qué pasaba en el continente americano? En América, aunque de forma lenta pero constante, se mantuvo divulgando una forma de pensamiento que más tarde sería el motor de la libertad que se anhelaba. Esta forma de pensamiento no era más que la Ilustración, que fue un movimiento intelectual, filosófico, cultural, que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX, caracterizándose por tres grandes razones. La primera, se difundió entre la burguesía y sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían en los grandes salones organizados por señores de clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas y literatos, etc. Esos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Segundo, en un contexto en el que la categoría de las personas estaba determinada por su origen familiar, sostenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Tercero, cuestionó las monarquías absolutas y el principio del que el poder del rey provenía de Dios. Con este movimiento, el pensamiento de las personas que vivían en América cambió, aunque aún le faltaba algo, y ese algo llegaría con la Casa Borbón, la nueva casa reinante en España, quienes dispusieron nuevas políticas que no fueron de agrado a los criollos, llamados así por ser españoles nacidos en el Nuevo Mundo, y quienes eran la fuente de ingresos para España en dicho territorio. Los Borbones pretendían que América fuera una fuente de ingresos, pero no como provisión de metales preciosos como en la época de los Austria, sino como un territorio sometido a una explotación económica de tipo colonial, según el modelo de explotación de materias primas hacia la metrópolis e importadora de productos.
relegando de igual forma a todos criollos que ostentaran cargos de poder, poniendo en sus lugares a españoles traídos directamente de la península, lo que motivó el disgusto de la población. Junto a estos inconvenientes llegarían 4 grandes golpes que pondrían en marcha la separación definitiva de la península. La independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789, la independencia de Haití en 1804 y la invasión de Napoleón a España en 1808. Todos esos sucesos abrieron una oportunidad y una claridad a las ideas de libertad. Cuando las noticias de que el norte de América había obtenido su autonomía de los británicos y tiempo después una pequeña isla en el Caribe también era independiente de los franceses, quedó claro que la libertad era posible y que todos éramos iguales. Esos procesos de independencia se iniciaron entre 1808 y 1810, con la formación de las juntas de gobierno autónomas en los antiguos territorios coloniales de España en América, como consecuencia directa de la ocupación francesa de la península ibérica y las abdicaciones del rey Carlos IV y su hijo Fernando VII al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte. Las colonias en el continente americano inicialmente declararon su lealtad al depuesto rey español, pero de inmediato se comenzaron a formar movimientos de independencia que culminaron entre 1819 y 1824 con la independencia absoluta de los territorios hispanoamericanos. Luego de haberse proclamado dichas independencias, estas nuevas naciones se enfrentarían a dificultades, tantos años bajo el control y administración española y que ésta ya no estuviera dejó un gran vacío. El primer inconveniente sería el estado débil. Muchas naciones tuvieron que comenzar desde cero, con pocas experiencias, por lo que el proceso de formación de un estado fue lento pero paulatino. La división de territorio fue otro inconveniente. Durante el Imperio Español se dividió en virreinatos. A la salida de España nunca se dejó claras las divisiones del territorio, lo que concluyó en disputas entre las naciones por el territorio, como la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Pacífico. En lo social, la declaración de todos los ciudadanos sin distinción de razas y la creación de una sociedad de clases beneficiaron a los criollos, quienes siguieron conservando sus riquezas, mientras que la esclavitud desaparecería progresivamente según la situación de los territorios. En lo económico, lo que afectó más estas nuevas naciones fue la crisis económica como resultado de un largo proceso revolucionario y violento. El descenso de la población afectó gravemente a la población, aunque luego la apertura del comercio exterior quebró el monopolio para España y Portugal, favoreció el tráfico de mercancías con Gran Bretaña. Muchas dificultades estuvieron presentes en los primeros años del surgimiento de nuevos países, pero aunque de los obstáculos podemos hablar mucho, se debe destacar el nivel de adaptación y reforzamiento que tuvieron al final, y que hoy en día 57 países conforman lo que hoy es el continente americano. Si te ha gustado este video, por favor, déjame tu like, no olvides suscribirte y activar tu campanita. Nos vemos.